Hola, mi nombre es David Peralta Arenal y en este documental sobre las redes neuronales yo les hablaré sobre los temas de la historia de las redes neuronales, algunas definiciones que deben de saber de las redes neuronales y sobre los elementos básicos que componen a una red neuronal. Ok, empecemos a hablar sobre las redes neuronales y empezamos sobre la historia de las redes neuronales artificiales. Para comenzar a hablar de las redes neuronales tenemos que hablar sobre Alan Turing. Fue el primero en estudiar el cerebro como una forma de ver el mundo de la computación. Pero, ¿quién es Alan Turing? Este nació en Paddington, Londres, el 23 de junio de 1912. Fue un matemático, lógico, informático, teórico, criptógrafo, filósofo. Bueno, fue un personaje sin duda. Este es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación. Y también formuló su propia versión que hoy es ampliamente aceptada con la tesis de Church-Turing en 1936. Pero de lo más destacado que hizo Alan Turing fue durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajó en descifrar los códigos nazis, particularmente los de la máquina Enigma. Se ha estimado que su trabajo acortó la duración de esta guerra entre 2 y 4 años. Pero no fue hasta 1943 donde se modeló la primera red neuronal. El modelo neuronal propuesto por Warren McCulloch y Walter Pitts en 1943 fue el primer modelo neuronal moderno. Pero, ¿quiénes son estos personajes? Walter Henry Pitts nació en Detroit, Michigan, el 23 de abril de 1923. Fue un lógico estadounidense que trabajó en el campo de la neurociencia computacional. Propuso muchas teorías de importación e importancia en la actividad neuronal y procesos generativos que influyeron en diversos campos como la psicología, ciencias cognitivas, filosofía, neurociencias, entre otras. Mientras que Warren Sturgis McCulloch nació en noviembre 16 de 1898 y fue un neurólogo y cibernético estadounidense. Hizo en Yale el posgrado en filosofía y psicología y entre otras cosas. Pero ahora hablemos más sobre el modelo McCulloch-Pitts. Este modelo ha sido tomado como punto de partida para el desarrollo de muchos de los modelos neuronales actuales, además de que es utilizado como punto de referencia para evaluar el comportamiento de otros modelos. Pero, ¿cuál es la importancia de este modelo? Es un intento por explicar qué es lo que hace el sistema nervioso a partir de un conjunto de primitivos elementos de cómputo que son abstracciones de las propiedades de las neuronas y de sus conexiones. McCulloch y Pitts parten de 5 consideraciones acerca del comportamiento de las neuronas, las cuales son: la número 1, la actividad neuronal es un proceso todo o nada. Número 2, un cierto número fijo de sinapsis debe ser excitado dentro de un periodo de adición latente en orden de excitación una neurona en cualquier intervalo de tiempo. Número 3. El único retardo significativo dentro del sistema es el retardo sináptico. Número 4. La actividad de cualquier sinapsis inhibitoria proviene absolutamente de la excitación de la neurona en ese intervalo de tiempo. Y por último, la número 5. La estructura de la red no cambia con el tiempo. Y luego nos pasamos hasta 1949, donde Donald Hebb escribió un importante libro, el cual se llama La organización de la conducta, en el que se establece una conexión entre la psicología y fisiología.
Fue el primero en explicar los procesos del aprendizaje, que es el elemento básico de la inteligencia humana, desde un punto de vista psicológico, desarrollando una regla de cómo el aprendizaje ocurría. Aún hoy, este es el fundamento de la mayoría de las funciones de aprendizaje que pueden hallarse en una red neuronal. Luego, en 1958, nace el perceptrón por el científico Frank Rosenblatt, inspirado en el trabajo de Warren McCulloch y Walter Pitts, y este fue el que creó el perceptrón. Aquí tenemos un esquema de cómo se vería el perceptrón. Y luego nace el multiplayer. Perceptrón es una ampliación de la percepción de una única neurona a más de una. Además aparece el concepto de capas, que son las capas de entrada, las capas ocultas y la capa de salida, pero son valores de entrada y salida binarios. Luego en los 80s sale y surge el aprendizaje automático. Y surgen las neuronas sigmoides. Estas son similares al perceptrón, pero permiten que las entradas, en vez de ser ceros o unos, o sea, binarios, puedan tener valores reales como 0,5, 4,5, lo que sea. Pero ¿de dónde surge esta neurona? O esta idea de esta neurona. Esto surge para poder lograr que las redes neuronales aprendieran solas. Fue necesario introducir un nuevo tipo de neuronas. Luego, en el 2006, nace el Deep Learning. ¿Pero qué es el Deep Learning? El Deep Learning es un tipo de Machine Learning que entrena a una computadora para que realice tareas como lo hacemos los seres humanos, como el reconocimiento del habla, la identificación de imágenes o hacer predicciones. En sus aplicaciones puede estar el asistente de voz para los celulares, como por ejemplo Siri, como lo mostramos. Y bueno, también en el 2006 sale el modelo Deep Belief Network, DBN en sus siglas. Este es para preentrenar a las neuronas de la red y obtener un resultado final mejor. Y en 2014 salen las Generative Adversarial Networks. Estas entrenan dos redes neuronales en simultáneo, la red de generación y la red de discriminación. A medida que la máquina aprende, comienza a crear muestras que son indistinguibles de los datos reales. Estas redes pueden aprender a crear muestras de manera similar a los datos con los que las alimentamos. Ok, ahora hablaremos sobre las definiciones sobre las redes neuronales. Interesante, ¿verdad? ¿Qué son las redes neuronales? Son un modelo inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. Estas imitan la estructura del sistema nervioso basado en el aprendizaje a través de la experiencia. Pero, ¿qué nos dice IBM? Según IBM dice que una red neuronal es un procesador distribuido en paralelo de forma masiva con una propensión natural a almacenar conocimiento experimental y convertirlo en disponible para su uso. Asemeja al cerebro en dos aspectos. El conocimiento se adquiere por la red mediante un proceso de aprendizaje y las fuerzas de conexión interneuronal, conocidas como ponderaciones sinápticas, se utilizan para almacenar el conocimiento. Ok, pero ¿cuál es el objetivo de estas redes neuronales? Su objetivo principal de este modelo es aprender modificándose automáticamente a sí mismo, de forma que puede llegar a realizar tareas complejas que no podrían ser realizadas mediante la clásica programación basada en reglas. De esta forma se pueden automatizar funciones que en un principio solo podrían ser realizadas por personas. Pero, ¿cómo funcionan estas redes neuronales? Estas reciben una serie de valores de entrada y cada una de estas entradas llega a un nodo llamado neurona. Las neuronas de la red están a su vez agrupadas en capas que conforman la red neuronal. Cada una de las redes
de las neuronas de la red posee a su vez un peso, un valor con el que modifica la entrada recibida. Aquí vemos un esquema, el cual tenemos lo que son la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida. Aquí vemos que tenemos de 1 hasta n entrada, dependiendo del tipo de problema que nos surja. Luego se atraviesa la capa oculta, donde se hacen los procesos o los procedimientos para realizar su resultado y se muestra en una salida. Ok, ahora hablaré sobre los elementos básicos que componen una red neuronal. Esta está situada por neuronas interconectadas y arregladas en 3 capas. Esto último puede variar. Los datos ingresan por medio de la capa de entrada, pasan a través de la capa oculta y salen por la capa de salida. Pero, ¿qué hay en la capa de entrada? En la capa de entrada, el número y tipo de neuronas que constituyen esta capa depende de los datos del problema. En las capas intermedias pueden ser más de una, dependiendo del tipo de complejidad del problema a resolver con la red. Mediante el tratamiento adecuado de estas capas se consiguen las propiedades de generalización, extracción de características y adaptabilidad. Y en la capa de salida, el número de neuronas de esta capa depende del formato esperado de salida de la red. Mi conclusión es que las redes neuronales artificiales son una rama de la inteligencia computacional que nos permite solucionar problemas donde otras herramientas han fallado. Un problema es factible de ser solucionado usando una red neuronal artificial si hay una gran cantidad de datos que lo representan y no existen reglas de solución bien definidas o conocidas. Esa sería mi conclusión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio López Quirós y hablaré acerca de las ventajas que ofrecen las redes neuronales, su clasificación, cómo lo podemos ver como una topología de red y un método de aprendizaje. Bueno, las ventajas que ofrecen las redes neuronales. Bueno, debido a su constitución y a sus fundamentos, las redes neuronales presentan un gran número de características semejantes a las del cerebro. Por ejemplo, son capaces de aprender la experiencia, de generalizar casos, de abstraer características esenciales a partir de entradas que presentan información irrelevante, entre otras cosas. Esto hace que ofrezcan numerosas ventajas y que este tipo de tecnología se está aplicando en múltiples áreas. Las redes neuronales están divididas en varias ventajas. En este caso serán 5: aprendizaje adaptativo, autoorganización, tolerancia a fallos, operación en tiempo real y el último, fácil inserción dentro de la tecnología existente. Bueno, hablaremos acerca del aprendizaje adaptativo. Este tiene la capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un entrenamiento o en una experiencia inicial. El aprendizaje autoorganización es una red neuronal que puede crear su propia organización o representación de la información que recibe mediante una etapa de aprendizaje. La tolerancia a fallos. La disolución parcial de una red conduce a una degradación de su estructura. Sin embargo, algunas capacidades de la red se pueden retener, incluso sufriendo un gran daño. Operación en tiempo real. Los cómputos neuronales pueden ser relacionados en paralelo. Para esto se diseñan y fabrican máquinas con hardware especial para obtener esta capacidad. Y por último, fácil inserción dentro de la tecnología existente. Se pueden obtener chips especializados para redes neuronales que pueden y mejoran su capacidad en ciertas tareas. Esto facilita la integración modular en los sistemas existentes. Ahora, hablaremos de los elementos básicos que componen una red neuronal. Bueno, como pueden ver en la siguiente imagen, está constituida por neuronas interconectadas y arregladas en 3 capas,
como se puede apreciar en esta imagen. Esto último puede variar. Los datos a ingresar por medio de la capa de entrada pasan a través de la capa oculta y salen por la capa de salida, como se ve aquí. Cabe mencionar que la capa oculta puede estar constituida por varias capas. Bueno, la capa de entrada es el número y tipo de neuronas que constituye esta capa, depende de los datos del problema. La capa intermedia puede ser más de una, dependiendo del tipo de complejidad del problema a resolver con la red. Mediante el tratamiento adecuado de estas capas, se consiguen las propiedades de generalización, extracción de caracteres y adaptabilidad. Y bueno, por último, la capa de salida. Es el número de neuronas de esta capa, depende del formato esperado de la salida de red. Ahora hablaremos de la clasificación de las redes neuronales según la topología de red. Empezaremos, primero que nada vamos a dividirlas. Primero que nada existe la red neuronal monocapa, la red neuronal multicapa, la red neuronal convolucional, la red neuronal recurrente y por último la red neuronal de base radial. La red neuronal monocapa, o también conocida como perceptrón simple, se corresponde con la red neuronal más simple. Está compuesta por una capa de neuronas que proyectan las entradas a una capa de neuronas de salida donde se realizan los diferentes cálculos, como se presenta en esta imagen. La red neuronal multicapa, también conocida como perceptrón multicapa, es una generalización de la red neuronal al monocapa. La diferencia reside en que mientras la red neuronal monocapa está compuesta por una capa de neuronas de entrada y una capa de neuronas de salida, esta dispone de un conjunto de capas intermedias, también conocido como capas ocultas, entre la capa de entrada y salida. Dependiendo del número de conexiones que presenta la red, esta puede estar total o parcialmente conectada. Ahora hablaremos de la red neuronal convolucional, también conocida como CNN. La principal diferencia de esta red es que con el perceptrón multicapa viene en que cada neurona se une con todas y cada una de las capas siguientes, sino que solo con un subgrupo de ellas se especializa. Con esto se consigue reducir el número de neuronas necesarias y la complejidad computacional necesaria para su ejecución. La red neuronal recurrente no tiene una estructura de capas, sino que permiten conexiones arbitrarias entre las neuronas, incluso pudiendo crear ciclos. Con este se consiguen crear la temporalidad, permitiendo que la red tenga memoria. Los datos introducidos en el momento t, como se menciona en la entrada, son transformados y van circulando por la red incluso en los instantes de tiempo siguientes. T más 1, T más 2. T quiere decir tiempo. Ahora hablaremos de las redes de base radial. Las redes de base radial calculan la salida de la función en función de la distancia a un punto denominado centro. La salida es una combinación lineal de las funciones de activación radiales utilizadas por las neuronas individuales. Las redes de base radial tienen la ventaja de que no presentan mínimos locales donde la retropropagación pueda quedarse bloqueada. Hablaremos acerca de la clasificación de red según el método de aprendizaje. Esta está dividida en 3 partes: aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y autosupervisado. El aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje supervisado se caracteriza porque el proceso de aprendizaje se realiza mediante un entrenamiento controlado por un supervisor
que determina la respuesta que se debe generar para cada entrada. El supervisor controla la salida y si ésta no está correcta, modifica los pesos de las conexiones con el fin de que cada salida obtenida se aproxime a la deseada. A su vez, el aprendizaje supervisado se puede dividir en aprendizaje por corrección de error y aprendizaje estocástico. Aprendizaje por corrección de error. Ajusta los pesos de las conexiones de la red en función del error cometido, es decir, la diferencia entre los valores esperados y los obtenidos. Aprendizaje estocástico. Realiza cambios aleatorios sobre los pesos, va calculándose la predicción, va mejorando o empeorando con cada uno de los cambios, quedándose evidentemente con los cambios que mejoren los resultados. Aprendizaje no supervisado o también conocido como autosupervisado. Este se caracteriza porque no requieren influencia externa para ajustar los pesos. Este tipo de aprendizaje busca encontrar las características, regularidades correlacionales o categorías que se pueden establecer entre los datos que se presenten como entrada. La interpretación de sus datos depende de su estructura y del algoritmo de aprendizaje empleado. La salida podía representar el grado de similitud entre los datos, un clustering o establecimiento de categorías. A su vez, el aprendizaje no supervisado también se puede subdividir. Y en este caso sería aprendizaje eváneo y aprendizaje competitivo y comparativo. El eváneo permite medir la familiaridad o extraer las características de los datos de entrada. Aprendizaje competitivo o comparativo permite realizar clasificaciones de los datos de entrada. La forma de actuación consiste en ir añadiendo elementos a una clase. Si este nuevo elemento se determina que es de esta clase, matiza los pesos. En caso contrario, se puede crear una nueva clase con elementos asociados a una serie de pesos propios. Y por último, el aprendizaje por refuerzo. Se considera un aprendizaje más lento que el aprendizaje por corrección de errores. En este caso, no se dispone de un conjunto completo de los datos exactos de la salida, sino que se le indica solamente si el dato es aceptable o no. Con esto, el algoritmo ajusta los pesos basándose en un mecanismo de probabilidades. Hola, ¿qué tal compañeros y maestra? Mi nombre es Gabriel Eduardo Cruz Chalate y yo les explicaré acerca de las redes neuronales en México y en el mundo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy simple de lo que es un uso de una red neuronal. Aproximación de calificaciones crediticias. Dentro del área financiera, las RNA han sido muy utilizadas. Como ejemplo de esto es el modelado del comportamiento del mercado cambiario y del mercado de capitales, evaluación de créditos e inversiones, simulación de problemas macroeconómicos, pronósticos de bancarrota y de calidad crediticia. Una calificación de crédito es una opinión acerca de la solidez financiera del ente que está siendo calificado. Estas calificaciones permiten estimar la probabilidad de que una organización no pueda cumplir con sus compromisos financieros, lo cual es muy útil para la administración de riesgos. Bueno, como podemos observar en la imagen, aquí tenemos una RNA que parte del conocimiento de la RNA y va hacia la evaluación del aproximador, que se deriva en calificación otorgada y parámetros crediticios. Así bien como entrenamiento del aproximador, tenemos el conocimiento del experto y ajustes al aproximador, tenemos cambios en arquitectura y parámetros y aspectos de diseño. Ahora continuaremos con las redes neuronales en el mundo. Un ejemplo claro de esto es Reformer, el transformador eficiente. Uno de los más grandes desafíos a la hora de hablar de inteligencia artificial es lograr que el sistema comprenda de manera efectiva
y rápida el contexto. Entender el contenido que se da en secuencias como ocurre en la música, los videos o en cualquier otro lenguaje requiere de una buena comprensión del contexto. En el dominio del lenguaje, las redes neuronales de memoria a largo plazo, LSTM, por sus siglas en inglés, cubren suficiente contexto para traducir oración por oración de un texto. El modelo Transformer empleado por Google no solo mejoró el rendimiento en la traducción de oración por oración, sino que también podría usarse para generar artículos completos a través de un resumen de múltiples documentos, así como para producir fotos y música. Luego de esto surgieron dos grandes problemáticas para el Transformer: el problema de la atención y el problema de memoria. El problema de la atención. El primer desafío al aplicar un modelo Transformer a una secuencia de texto muy grande es cómo manejar la capa de atención. LSH logra esto calculando una función hash que hace coincidir vectores similares, en lugar de buscar en todos los pares de vectores posibles. Por ejemplo, en una tarea de traducción, donde cada vector de la primera capa de la red representa una palabra, con textos aún más grandes de capas posteriores, los vectores correspondientes a las mismas palabras en diferentes idiomas pueden obtener el mismo hash. En la siguiente figura, diferentes colores representan diferentes hashes, con palabras similares que tienen el mismo color. Cuando se asignan los hash, la secuencia se reorganiza para reunir elementos con el mismo hash y dividirlos en segmentos, para habilitar el procesamiento paralelo. Luego se aplica atención dentro de estos fragmentos mucho más cortos, reduciendo en gran medida la carga computacional. El problema de la memoria. El segundo enfoque novedoso implementado en Reformer es volver a calcular la entrada de cada capa a pedido durante la propagación hacia atrás, en lugar de almacenarla en la memoria. Esto se logra mediante el uso de capas reversibles, donde las activaciones de la última capa de la red se utilizan para recuperar activaciones de cualquier capa intermedia, lo que equivale a ejecutar la red a la inversa. En una red residual típica, cada capa de la pila se sigue sumando a los vectores que pasan a través de la red. Las capas reversibles, en cambio, tienen dos conjuntos de activaciones para cada capa. Uno sigue el procedimiento estándar que se acaba de describir y se actualiza progresivamente de una capa a la siguiente, pero el otro captura solo los cambios de la primera. Por lo tanto, para ejecutar la red a la inversa, simplemente se restan las activaciones aplicadas en cada capa. Ahora Google anunció la llegada de Reformer, una versión mejorada de Transformer. Este modelo está diseñado para manejar ventanas de contexto. Se denomina así al rango de datos que se tienen en cuenta en la traducción, de hasta 1 millón de palabras usando solo 16 GB de memoria. Dado que Reformer tiene una eficiencia tan alta, se puede aplicar directamente a los datos con ventanas de contexto mucho más grandes que prácticamente todos los conjuntos de datos de dominio de texto de última generación. Quizás la capacidad de Reformer para lidiar con conjuntos de datos tan grandes estimule a la comunidad a crearlos. Un área donde no hay escasez de datos de gran contexto es la generación de imágenes, por lo que experimentaremos con Reformer en imágenes. A continuación, en esta cola que presentamos, cómo se puede utilizar Reformer para completar imágenes parciales, comenzando con los fragmentos de imagen que se muestran en la fila superior de la figura siguiente. Reformer puede generar imágenes de fotograma completo, fila inferior de píxel por píxel.
A continuación veremos un ejemplo de redes neuronales en México. Este es un modelo basado en redes neuronales artificiales para la evaluación de la calidad del agua en sistemas de cultivo extensivo de camarón. El cultivo de especies acuícolas es una actividad comúnmente practicada alrededor del mundo. En México, el cultivo de camarón es una de las principales fuentes de ingresos del área de acuicultura. La calidad del agua es un factor relevante en el éxito del cultivo en granjas camaronícolas, por lo que su monitoreo resulta ser de vital importancia. Este estudio presenta un nuevo modelo computacional para la evaluación de la calidad del agua en granjas de cultivo extensivo para camarón, Lithopenaus banamei. Mediante el uso de redes neuronales artificiales, se creó un indicador de la calidad del agua, mismo que permite establecer una relación entre la dinámica de los parámetros del ecosistema y los diferentes estados para el cultivo de la especie: excelente, bueno, regular o deficiente. La calidad del agua se puede evaluar con base en las diferentes concentraciones que presentan los parámetros medioambientales. Las relaciones entre ellos y su comportamiento establecen los criterios del buen o mal manejo del agua en sistemas de cultivo. En sistemas de cultivo extensivo, el adecuado control de parámetros resulta un problema complejo, por lo que la creación de un indicador de la calidad del agua será de gran ayuda para poder entender el comportamiento a nivel global del estanque. Las redes neuronales artificiales son capaces de aprender estos comportamientos entre parámetros si se plantea un adecuado análisis. Como podemos observar en la siguiente imagen, veremos la metodología del funcionamiento del modelo propuesto. Bueno, como podemos observar en la imagen, vemos la metodología propuesta para la evaluación de la calidad del agua en camaronicultura empleando un modelo neuronal. La RNA responde reconociendo los diferentes estados del estanque: excelente E, bueno B, regular R y D, deficiente. Posteriormente, mediante un proceso de agregación, se conjuntan los estados de calidad del agua evaluados proporcionando un indicador global NWQI. Como podemos observar, tendremos 4 parámetros de entrada, que son la temperatura, el DO, el pH y la sal. Estos son mediciones. De entrada tendremos un preprocesamiento. Luego de esto pasaremos al procesamiento, que es donde va a estar nuestra red neuronal. Luego de esto tendremos los 4 estados del estanque y por último tendremos un índice que nos dirá la calidad del agua. El modelo para el diagnóstico de la calidad de agua se construye mediante una red neuronal por retropropagación. Debido a que se tienen 4 parámetros de entrada contenidos en un patrón YI, se emplean para alimentar a la red neuronal, obteniéndose como salida las diferentes clases definidas como estados de la calidad del agua, CI. La cantidad de neuronas en las capas intermedias realizan la parte de procesamiento de la información, pues garantizan el correcto funcionamiento de la red neuronal. En realidad, no existe una regla alguna que permita identificar la cantidad de capas y neuronas en cada una de la capa. Sin embargo, en este trabajo, una red neuronal con topología 4 capas fue la que mejor resultados generó. La topología de una red neuronal se determinó probando diferentes arquitecturas, capas y neuronas. Esta fue la que resultó con el mejor tiempo de procesamiento y respuesta de clasificación. Asimismo, las arquitecturas con un número menor de capas o neuronas no clasificaron de forma adecuada. Dentro de las diferentes arquitecturas, se determinó que no existían diferencias significantes con redes
de número mayor de neuronas en las capas ocultas ni con mayor número de capas. Como ya habíamos mencionado anteriormente, la salida de la red neuronal tiene 4 variantes de estado de la calidad del agua, que son excelente, bueno, regular y deficiente. Estas van a ser representadas por las letras A, B, C y D. Por consiguiente, las neuronas de salida se conectan a una etapa de agregación, misma que emplea un sistema difuso para la correcta integración de los resultados. Esta etapa emplea un grupo de funciones difusas, las cuales han sido diseñadas dentro de un rango de 0 a 1, como se muestra en la siguiente figura. Existe una regla definida para elegir un tipo de función difusa. Sin embargo, las funciones lineales trapezoidales en este trabajo facilitan el proceso de agregación. Dichas funciones difusas pueden expresarse mediante la siguiente función. Y aquí tenemos la fórmula para hacer el proceso de agregación. El siguiente paso es la integración de las funciones de salida para el cálculo final del índice. Esto se realiza mediante el cálculo del centro de gravedad centroide de la función de agregación. La función centroide CF ha demostrado físicamente ser más eficiente para transformar una función difusa a un valor real. Al regresar al centro del área, bajo la curva formada por la agregación de dichas funciones, la función centroide se calcula mediante la siguiente expresión. Y como podemos ver, tenemos aquí la función para calcular la centroide. Por último, como podemos observar, aquí tenemos una tabla con las concentraciones y evaluaciones de la calidad del agua correspondientes a un día de supervisión. Se sombrearon las mediciones que se encuentran fuera del límite permitido. Y esto sería el resultado de nuestra red neuronal. Y bueno, para concluir con el tema, podemos decir que las redes neuronales son una parte fundamental del estudio, ya que éstas resuelven problemas de tipo no lineal que sería imposible resolver sin ellas. Dentro de algunas de las ventajas principales que tenemos al usar estas redes es que tienen la capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un entrenamiento inicial. De esta forma, la máquina puede aprender a llevar a cabo ciertas tareas mediante el entrenamiento con ejemplos ilustrativos, por lo que no es necesario elaborar modelos a priori. Otra de las ventajas es que tiene tolerancia a fallos, debido a que una red neuronal almacena la información de forma redundante. Esta puede seguir respondiendo de manera aceptable, aun si se daña parcialmente. Otra de sus ventajas es la flexibilidad, ya que puede manejar cambios no importantes en la información de entrada, como señales con ruido u otros cambios en la entrada. Y por último tenemos el tiempo real. La estructura de una RNA es paralela, por lo cual si esto es implementado con computadoras o en dispositivos electrónicos especiales, se puede obtener respuestas en tiempo real.